Issei, la reencarnación de Hades. Capítulo 25. Himnos. Inclinó la cabeza y extendió la camisa negra. Issei la tomó con naturalidad y, sin prisa, se la colocó. El aura oscura terminó de disiparse mientras abotonaba con calma, como si el simple acto marcara el cierre oficial del conflicto. Luego miró a Hera. Ya no había furia en su expresión. Solo decisión. Regresa al Olimpo. Su voz fue firme, imposible de ignorar. El corte oscuro en el brazo de Hera latió suavemente. Aún conservas tu divinidad. Aún puedes caminar entre los dioses. Hera apretó los dientes. ¿Y si me niego? Issei sostuvo su mirada sin elevar el tono. La Epicapio Stanou ya está en marcha. El silencio volvió a llenar el salón. Cuando la maldición se consuma, continuó, perderás aquello que te define como diosa. El sello oscuro brilló un instante. Y entonces serás mortal. No hubo dramatismo en la forma en que lo dijo. Eso lo hizo más contundente. Algunos presentes contuvieron el aliento. Convertir en mortal a una reina olímpica no era un gesto menor. Era una reescritura del equilibrio. Hera entendió. No era una amenaza vacía. Era un proceso irreversible. Zeus no permitirá esto, escupió con orgullo herido. Issei respondió con absoluta serenidad. Zeus lo entenderá. Odín observaba sin intervenir. Thor permanecía en silencio, aceptando la firmeza con la que Hades estaba resolviendo el asunto. Azazel sonreía apenas, fascinado por la precisión política del movimiento. Ayumi se mantuvo al lado de Issei, tranquila. No había arrogancia en él. Solo autoridad. Vete mientras aún puedes regresar como diosa, repitió Issei. No desperdicies el tiempo que te queda en la cima. El sello volvió a latir. Hera, temblando de rabia contenida, giró sobre sus talones. Un portal dorado se abrió detrás de ella. Antes de cruzarlo, lanzó una última mirada. No de desafío, sino de advertencia silenciosa. Luego desapareció. El salón quedó en calma. Issei exhaló suavemente. No había ganado una guerra. Había enviado un mensaje. Y todos los presentes comprendieron algo fundamental. El inframundo ya no reaccionaba ante el Olimpo. Ahora dictaba condiciones. El salón quedó en un silencio que no era vacío. Era comprensión. Todos acababan de presenciar lo imposible. Loki había sido derrotado con una facilidad que rozaba lo humillante. No hubo intercambio prolongado. No hubo desgaste visible. Solo dominio. Después. Hera, reina del Olimpo, fue marcada con una maldición que ni siquiera Zeus podría simplemente quitar. No fue destruida. Fue sentenciada al tiempo. Y eso era peor. Odín observaba en silencio, comprendiendo que lo que acababa de ocurrir no era solo una victoria física. Era un cambio de jerarquía invisible. Azazel sonrió con ese brillo analítico en los ojos. Circe cerró los suyos por un momento. Thor cruzó los brazos. Rías entendió algo que le costaba aceptar. Esto ya no era el joven impulsivo de antes. Era Hades. El inframundo no había invadido. No había gritado. No había exigido. Simplemente mostró lo que podía hacer. Y luego se retiró con control. Eso era lo más inquietante. Porque el mensaje no fue solo para el Olimpo. Fue para todos los presentes. Para Asgard. Para los demonios. Para los ángeles. Para las facciones neutrales. Para cada entidad que pudiera estar observando desde otros planos. El mensaje era claro. El equilibrio ya no dependía del capricho de los cielos. Dependía de la voluntad del inframundo. Issei ajustó los puños de su camisa negra. No había sonrisa arrogante. No había pose victoriosa. Solo serenidad. Ayumi permanecía a su lado. Rin miraba con orgullo contenido. Ryu con determinación renovada. Sariel con respeto absoluto. Hércules con aprobación silenciosa. Himnos, detrás, murmuró apenas audible. Hoy no solo se derrotó a un dios. Issei dio un paso hacia la salida del salón. Hoy se establecieron límites.
y en cada rincón del mundo sobrenatural, aunque aún no lo supieran. Algo acababa de cambiar. El eco de las últimas palabras aún flotaba en el salón cuando Issei giró hacia los suyos. Regresamos al castillo. No fue una orden autoritaria. Fue una indicación tranquila, y todos obedecieron sin cuestionar. Ryu asintió. Sariel plegó sus alas. Rin caminó al lado de Ayumi. Eiko le soltó un leve resoplido satisfecho. Hypnos permaneció detrás, silencioso como siempre. Antes de cruzar el portal oscuro que comenzaba a formarse, Issei se detuvo. Giró sobre sus talones. Caminó unos pasos hacia el centro del salón destruido. Frente a él estaba Odin, el padre de todo. Issei inclinó el cuerpo en una reverencia elegante, profunda y perfectamente ejecutada. No exagerada. No sumisa. Respetuosa. Odin-sama, dijo con serenidad. Le ofrezco una disculpa por la destrucción causada durante las batallas. Su mirada se alzó con franqueza. Si necesita ayuda para reconstruir, enviaré algunos espectros del inframundo. Trabajarán bajo sus órdenes hasta que Asgard vuelva a estar en pie. Un murmullo recorrió a los presentes. No era obligación suya. No era territorio del inframundo. Y aún así. Thor observó en silencio. Circe entendió el gesto estratégico. Azazel sonrió, divertido por la sutileza política. Odín sostuvo la mirada de Issei durante varios segundos. El aire parecía medir el peso de aquel intercambio. Finalmente, el anciano dios habló. No era tu deber ofrecer eso. Issei respondió con calma. Pero sí es mi responsabilidad cuando mi poder interviene en otro reino. El bastón de Odín golpeó suavemente el suelo. Acepto tu ayuda. Una leve sonrisa apareció en el rostro del padre de todo. Asgard recordará este gesto. Thor inclinó la cabeza apenas, en señal de respeto. El equilibrio no se había roto. Se había reforzado. Y se hizo una segunda inclinación, más breve. Luego caminó hacia el portal oscuro que lo esperaba. Antes de cruzarlo, miró una última vez el salón. No como conquistador, sino como igual. El portal se cerró tras él y su grupo. Y en Asgard quedó una certeza clara. El señor del inframundo no solo sabía imponer miedo. Sabía construir respeto. El portal del inframundo se cerró. Y el silencio que dejó atrás fue más doloroso que cualquier explosión. Rías no se movía. Rías Gremori mantenía la mirada fija en el lugar donde Issei había desaparecido. No había lágrimas, todavía. Solo una comprensión fría instalándose en su pecho. A su lado, Akeno y Mejima sonreía. Pero no era su sonrisa habitual. Era demasiado quieta. Demasiado contenida. Asia Argento apretaba sus manos contra el pecho, como si intentara sostener algo que se desmoronaba dentro. Zenobia Cuarta bajó la cabeza en silencio. Koneko Touhou no decía nada, pero su cola se movía inquieta, señal clara de tensión. Irina Shidou murmuró una oración casi inaudible. Rosue se observaba el suelo destruido con culpa visible. Ravel Fenix cerró los ojos, aceptando la realidad con una madurez dolorosa. Más atrás, Yuuto Kiba apretaba el puño. Gasper Vladi sentía un nudo en la garganta. No era odio lo que provenía de Issei. Eso lo sabían. Era algo peor. Distancia. Él ya no los miraba como antes. No buscó sus ojos. No dudó. No retrocedió. Y eso dolía más que cualquier grito. Ellos sabían. Sabían que sus decisiones, sus dudas, sus errores, habían contribuido a que él caminara solo hacia algo más grande. El chico amable. El pervertido Tote. El amigo que reía sin pensar en política divina. Ese ya no estaba. Ahora era Hades. Y pronto, esposo de Pandora. La idea cayó como una losa. Rías finalmente habló, en voz baja. Lo empujamos. Akeno abrió los ojos lentamente. Y allí, algo comenzó a cambiar. No era tristeza simple. Era posesividad herida. Un instinto oscuro naciendo desde el miedo a perder. No era odio hacia Pandora.
Era rechazo a la idea de que alguien más ocupara el lugar que sentían que les pertenecía. Rías apretó el puño contra su pecho. No, esto no termina así. Su voz no fue fuerte. Fue determinada. Akeno ladeó la cabeza ligeramente, una chispa peligrosa cruzando sus ojos violetas. Ahora, parece que nuestro querido Issei-sama ha decidido avanzar sin nosotras. La sonrisa que siguió no fue dulce. Fue calculadora. Pero no había locura. No había violencia inmediata. Solo una resolución silenciosa. Recuperarlo. Demostrar que aún eran necesarias. Que aún podían estar a su lado. Kiba cerró los ojos. Si realmente lo queremos de regreso, no podemos convertir esto en una guerra gaspera, sintió temblorosamente. El grupo de XD entendía algo esencial. No podían obligarlo. No podían desafiarlo. No podían competir con el poder que ahora representaba. Si querían volver a su lado, tendrían que cambiar. Porque el Issei que conocieron ya no necesitaba ser salvado. Ahora era él quien decidía quién caminaba con Hades. Y esa decisión, aún no estaba escrita del todo. El castillo del inframundo recibió a su rey con un silencio solemne. Las enormes puertas negras se cerraron detrás del grupo y las llamas azuladas que iluminaban los pasillos reaccionaron al aura de su señor. El aire aún vibraba. La batalla contra Loki había dejado algo más que destrucción física, había despertado la naturaleza divina completa de Hades. Issei caminaba al frente. Sus pasos eran firmes, pero su energía seguía agitada, pesada, peligrosa. Restos del aura negra se escapaban de su cuerpo como humo oscuro, señal clara de que todavía no había regresado completamente a la calma. Pandora, Ayumi, lo observó en silencio. Ella lo conocía demasiado bien. Sabía cuando el guerrero había peleado, y cuando el dios había disfrutado demasiado la batalla. Se acercó despacio, rodeándolo con naturalidad, apoyando una mano sobre su pecho aún descubierto. «¿Te dejaste llevar?», susurró con una sonrisa suave y traviesa. «Eso significa que necesitas relajarte». Issei soltó un suspiro pesado. Antes de responder, Rin abrió los ojos con comprensión inmediata. Ah. Su rostro se puso rojo al instante. Ryu reaccionó todavía más rápido, girándose bruscamente. «Por favor, no frente a nosotros». Sariel tosió incómodo y miró hacia el techo como si de repente la arquitectura del inframundo fuera fascinante. Hércules, en cambio, soltó una carcajada sonora. Ja ja ja. Eso es normal. El tío Hades siempre ha tenido demasiada energía después de pelear. Rin cubrió su cara. Hércules. En ese momento, Hypnos apareció detrás de ellos con su calma eterna, observando la escena como alguien que ya había vivido exactamente esto demasiadas veces. Suspiró. Bien, creo que es momento de que los jóvenes descansen en otra ala del castillo. Se giró con elegancia. Por favor, síganme. Luego añadió, mirando a Issei con una leve sonrisa cansada. Y joven Hades, por favor, no rompa otra vez la cama. Los espectros aún siguen reparando la última. Hércules volvió a reír mientras Hypnos prácticamente arrastraba al grupo fuera del salón. Ryu murmuraba avergonzado. Sariel caminaba rígido. Rin intentaba no mirar atrás ni un segundo. Las puertas se cerraron. Silencio. Las llamas del salón bajaron de intensidad, creando una atmósfera cálida y privada. Pandora levantó la mirada hacia Issei, ahora sin espectadores. Ya no había bromas. Solo cercanía. Apoyó su frente contra la de él. «Hoy cargaste el peso de un dios», dijo suavemente. «Déjame cuidar al hombre». El aura negra comenzó a calmarse lentamente alrededor de Issei, respondiendo a su presencia más que a cualquier técnica o poder. Porque incluso el rey del inframundo necesitaba un lugar donde dejar de pelear.
Y en ese castillo, por primera vez desde la batalla, Hades empezó realmente a relajarse. Issei dejó escapar una pequeña risa cansada, una mezcla de vergüenza y alivio después de toda la tensión acumulada. ¿Sabes, Ayumi-chan? A veces siempre terminas saliéndote con la tuya, murmuró. Sin darle tiempo a responder, la levantó entre sus brazos con naturalidad, como si su cuerpo aún cargara la fuerza del combate. Caminó por los largos pasillos del castillo hasta la habitación que ahora pertenecía a ambos, las puertas abriéndose solas al sentir la presencia del rey del inframundo. Ayumi abrió los ojos sorprendida, aunque una sonrisa traviesa apareció enseguida en sus labios. ¿No lo pensaste dos veces, querido?, dijo apoyando un brazo alrededor de su cuello. Tú también querías esto. Luego añadió, medio en broma, medio en advertencia. Pero recuerda, si salgo embarazada, te harás cargo. Issei se detuvo justo antes de cruzar completamente la puerta. La miró fijamente. Por un instante ya no estaba el dios temido ni el guerrero que había derrotado a Loki, solo él. Sonrió con una calma sincera. Claro que me haría cargo, respondió con voz firme. Todo lo que pertenece a mi familia es mi responsabilidad, y mi orgullo. Entró en la habitación y las puertas se cerraron lentamente detrás de ellos, aislando el mundo exterior. Las llamas azul oscuro del inframundo se volvieron más suaves, casi cálidas, reaccionando al cambio en el aura de su rey. La violencia del combate desaparecía poco a poco, sustituida por algo mucho más humano. Fuera del cuarto, en el pasillo. Hipnos pasó caminando y negó con la cabeza con una leve sonrisa. El inframundo está en paz esta noche. A lo lejos, Rin discutía con Hércules para que dejara de hacer comentarios, mientras Ryu rogaba por silencio y Sariel intentaba mantener la dignidad del grupo. Pero dentro de la habitación del rey. Por primera vez desde la guerra en Asgard, Issei simplemente dejó de ser Hades por un momento. Y permitió que alguien lo cuidara también.